Bueno, vamos a hablar de las generalidades de la transferencia de masa. ¿Qué es la transferencia de masa? Y cómo vamos a relacionar fenómenos de transporte a la transferencia de masa. Primero, tenemos que considerar que para que exista una transferencia de masa, deben de estar involucrados distintos factores. Uno de ellos es el medio a través del cual se hace la transferencia de masa. Otro Otra cuestión importante es que debe de haber una fuerza impulsora. Esta fuerza impulsora generalmente lo relacionamos con el número de moléculas y particularmente con la concentración. Por ejemplo, aquí tenemos tres casos. En estos casos tenemos distintos medios a través del cual se puede llevar a cabo la transferencia de masa. En el ejemplo superior, este de acá, tenemos una pared permeable. Al tener una pared permeable, pues ocurre una transferencia de masa sin importar el tipo de moléculas que van a viajar a través de dicha pared. Por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas, una molécula naranja y otra molécula azul. Observamos que ambas especies se van a transportar de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque tenemos un gradiente de concentración. Si al tener un gradiente de concentración, aquí tenemos una mayor cantidad de moléculas, tanto de las naranjas como de las azules, que van a estar viajando hasta este lado hasta que una vez que se alcance un equilibrio. Estrictamente hablando, cuando se alcanza el equilibrio, no quiere decir que deje de existir un transporte molecular a través de la pared permeable. Lo que ocurre es que tenemos un transporte molecular también de derecha a izquierda, y en el equilibrio la velocidad del transporte molecular es el mismo de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, de tal manera que el número de moléculas en ambos sitios permanece constante. Cuando tenemos un medio que es una pared semipermeable, en este caso resulta que nada más se permite el paso selectivo de una de las dos moléculas. Podemos observar aquí que las moléculas que son que pueden pasar a través de dicha pared son las moléculas de color naranja. Nuevamente, para que exista una transferencia de masa, pues se necesita una fuerza impulsora, que sería una diferencia de concentración. Por otra parte, las paredes impermeables pues no permiten el paso de ninguna de las dos moléculas, ni de la molécula azul ni de la molécula naranja. Entonces, resumiendo, sí, y en algunos casos la transferencia de masa va a ocurrir cuando el componente de una mezcla emigra en una misma fase, ya sea que estén ambas en fase gas o en fase líquida, a causa de una diferencia de concentración entre los dos puntos. Por ejemplo, podemos tener una transferencia de masa de líquido hacia gas, que es, por ejemplo, la evaporación. La evaporación de agua que está tirada en el piso. El agua se evapora y desaparece del piso mediante un fenómeno de transferencia de masa, debido a una diferencia de concentración. En el seno del líquido, este líquido va a haber una molécula que va a pasar a estado gaseoso. Vamos a tener una diferencia de concentración. ¿Por qué? Porque, pues, imagínense, la concentración en el ambiente del agua, pues es mínima, ¿no? De las moléculas de agua en el aire. Entonces, por eso, una vez que la molécula pasa de estado líquido a gaseoso, pues se va y se pierde en el infinito, en el ambiente, de tal forma que entonces el agua desaparece por evaporación del piso. Hay ocasiones en que pues se satura, ¿verdad? O sea, el aire está saturado, o sea que ya ha recibido la máxima cantidad de moléculas de agua que puede retener, y entonces pues el agua no se estaría evaporando. Y eso, por ejemplo, sucede en los días que decimos son días húmedos, ¿de acuerdo? Eso es por mencionar un caso de un ejemplo. Otro ejemplo, y que se utiliza, o sea, y va a ser algo muy común que nosotros tenemos en los procesos industriales, podría darse el caso de en un reactor de fermentación. En este caso, los nutrientes y el oxígeno que deben estar disueltos en la solución se van a difundir, o sea, van a viajar a través de la solución, a través del líquido, a través del agua, hacia donde se encuentran los microorganismos que van a consumir tanto a los nutrientes como al oxígeno
llevando a cabo el proceso de fermentación. Otro caso, otro ejemplo, la madera verde cuando se corta, pues se siente húmeda. Con el paso del tiempo, esta madera se va a secar. Vamos a tener diversos fenómenos de transferencia de masa en este caso. Primero, la humedad, el agua, va a pasar del estado líquido hacia el estado gaseoso y va a emigrar hacia el ambiente, ¿sí? Ahí hay dos tipos de transferencia de masa. Primero, de transferencia de masa, cambio de fase de líquido a gas, y después el agua, el vapor, va a viajar hacia el ambiente. Por otra parte, pues vamos a tener una transferencia de masa dentro de la madera. La madera se va a encontrar como que más seca en la parte externa y más húmeda en la parte interna, como ustedes lo podrán notar. Entonces el agua va a ir migrando desde el centro hacia afuera de la madera mediante un fenómeno de transferencia de masa. Y hablar de qué tipo de fenómeno existe ahí, pues bueno, ya sería cuestión de irse hacia pues así a nivel molecular, y quizá pudiéramos tener una especie de difusión a través de los poros de la madera, o bien una difusión simple y sencillamente por la superficie de las fibras de la madera. Quizá lo veamos un poco más adelante, estos tipos de conceptos. Otro ejemplo, en una reacción catalítica, los reactivos se van a difundir del medio circundante hacia la superficie catalítica en donde se lleva a cabo la reacción. Tenemos en un proceso catalítico, pues se ha estudiado que existen diversas etapas. Vamos a tener primero una difusión externa de los reactivos desde el seno de un líquido. Por ejemplo, las moléculas de los reactivos van a viajar hasta la superficie del catalizador mediante una transferencia de masa de difusión externa. Una vez que se alcanza la superficie del catalizador, viajaría a través de los poros del catalizador mediante una difusión interna, ¿sí? Son fenómenos de transferencia de masa que son distintos entre sí, y las aproximaciones para hacer el modelado de estos tipos de fenómenos son muy diferentes. Lo veremos también más adelante. De cualquier forma, podemos concluir que vamos a tener que la velocidad de un proceso de transferencia es igual a una fuerza impulsora entre una resistencia. En el caso de la transferencia de masa, la fuerza impulsora pues va a ser una diferencia de concentración, bueno, una diferencia de moléculas. En caso de líquidos puede ser una diferencia de concentración. En el caso del gas puede ser concentración, o pueden ser presiones parciales, o bien pueden ser fracciones molares, dependiendo las características del fenómeno que estemos analizando. Y eso se dividiría entre una resistencia. ¿Qué cosa es la resistencia? El espesor de la capa a través de la cual se está llevando a cabo dicha transferencia. Vamos a tener esto se va a modelar a partir de la ley de Fick, que se establece que es la ley de Fick para la difusión molecular. Y en realidad hablamos de la primera ley de Fick. Para entender qué sucede en la ley de Fick, tenemos que tomar en cuenta el concepto de difusión molecular. La difusión molecular se define como la transferencia de moléculas individuales a través de un fluido por medio de los desplazamientos individuales y desordenados de las moléculas. Por ejemplo, en este caso, en la figura A no tenemos ninguna especie de difusión molecular. ¿Por qué? Consideremos, por ejemplo, las moléculas o las esferas de color rosa, ¿sí? Pues tenemos una concentración constante, ¿verdad? O sea, no hay una diferencia de concentración en el punto 1 con respecto a los del punto 2. Entonces, pues no hay una difusión molecular. Puede estarse transportando el fluido, el flujo puede tener un movimiento como tal, simple y sencillamente por el desplazamiento, pero no hay un caso de difusión. O sea, las moléculas totales, las moléculas blancas y las moléculas rosas están viajando de izquierda a derecha, pero van en un mismo orden. ¿Qué sucede en el inciso B? En el inciso B, además de que las moléculas van viajando ordenadas de izquierda a derecha, resulta que vamos a tener una difusión. De alguna forma vamos a considerar que las moléculas rosas van a viajar un poco más rápido que las blancas. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia de concentración.
vamos a tener una fuerza impulsora que va a transportar de manera más rápida las moléculas rosas que las blancas, porque la concentración que tenemos en el punto 1 es mayor a la concentración que tenemos en el punto 2. A eso se refiere la difusión molecular, ¿sí? Y la trayectoria, pues ideal sería que se fueran así en línea recta. En la realidad, pues no ocurre de eso. Los movimientos son desordenados. Pueden ir en un momento hacia abajo, en otro momento hacia arriba, una especie de remolinos y así sucesivamente. Vamos a ver que cuando hay un transporte de moléculas a través de lechos empacados, a este desorden que existe en las trayectorias se le denomina con un concepto que se llama tortuosidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa es la difusión molecular. Se puede tener una transferencia convectiva de masa, que es algo similar a lo que ocurre en la transferencia de calor por convección, ¿sí? Esto ocurre pues cuando nosotros aplicamos o ejercemos una fuerza, ¿verdad? Que puede ser mediante un mezclado, ¿sí? Ahí con un agitador, eso nos va a acelerar la transferencia convectiva de masa. Un ejemplo claro, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos agua caliente, agregamos unos granos de café soluble al agua y lo dejamos ahí en el fondo? ¿Alguien me puede decir qué pasa con ese café? ¿Se disuelve? ¿Se disuelve? ¿Pero así se disuelve fácilmente o no? Sí. ¿Seguros? Más calor. Bueno, Bueno, no fácilmente. no se disuelve, o sea, si ustedes notan, se forman como una especie de hilitos, ¿no? Sobre el seno del líquido. ¿Estamos de acuerdo? De igual forma, Sí. cuando ustedes agregan una gota de colorante azul de metilo al agua, ¿qué sucede? Hay un punto donde está concentrado y se empiezan a formar como hilitos que se ven claramente, ¿verdad? Cuando el agua está en reposo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando estamos en esa situación, simple y sencillamente tenemos una difusión molecular. Las moléculas del café, las moléculas del azul de metilo, se están transportando muy lentamente por diferencia de concentración desde la zona concentrada hasta una zona de muy baja concentración. Como nosotros somos desesperados y nos urge tomarnos el café, ¿qué hacemos una vez que agregamos el café al agua caliente, así casi hirviendo? Agitarlo. Lo agitamos, ¿verdad? Lo agitamos con una cuchara y entonces ahí sí, de manera instantánea, así en unos cuantos segundos, el café se ha disuelto completamente. Tenemos una solución homogénea de café disuelto en el agua. Lo mismo sucede con las gotas de azul de metilo. Lo agitamos e inmediatamente todo el agua toma la coloración azul. Ahí, además de tener una difusión molecular, tenemos una transferencia convectiva de masa, ¿sí? Y entonces, pues bueno, hay que tener la capacidad de entender ambos fenómenos y poderlos modelar de manera adecuada. Entonces, eso, de alguna manera, está representado a partir de la ley de Fick, la primera ley de Fick, que establece que la especie A se va a difundir, o sea, se va a mover con relación a la mezcla, en una dirección decreciente a la concentración de partículas de A. Como hablamos, se van a transportar aquí de izquierda a derecha porque aquí tenemos una mayor concentración de moléculas de A, considerando que las moléculas de A fueran las color rosa, ¿sí? Y si ustedes observan, esta ecuación, que es la ley de Fick, de alguna manera es muy similar a las leyes que nos representan los otros fenómenos de transferencia de momentum y transferencia de energía. Este es un operador Nabla. Si ustedes recuerdan el operador Nabla, pues quiere decir que tenemos una diferencial en este caso, la fracción molar de A con respecto a X, más una diferencial de la fracción de A con respecto a Y, más una diferencial de la fracción de A con respecto a Z. Es lo que nos representa este operador Nabla, considerando coordenadas rectangulares. Lo podemos ver nada más si fuera una dirección unimolecular, que sería la diferencia de fracción en X con respecto a la posición en Y, ¿sí?
Es algo similar a lo que se obtiene en la, ecuación que nos rige la transferencia de momentum. ¿Recuerdan cuál es la ecuación que nos rige la transferencia de momentum? A ver, hablen uno nada más porque no les entendí lo que me dijeron, que hablaron todos al mismo tiempo. ¿Cuál es la ecuación que se utiliza para la transferencia de momentum? Así simple. ¿Cuál es la ecuación que se utiliza para la transferencia de energía por conducción? Ahí también simple. ¿Qué ley? Ah, de Fourier. ¿La de quién, perdón? Fourier. Fourier. ¿Para cuál? ¿Para momentum o energía? Energía. Para energía, ¿verdad? La transferencia de calor por energía por conducción está regida por la ley de Fourier. Y si ustedes recuerdan, en la ley de Fourier, aquí tenemos que el calor que se transfiere es igual a la conductividad térmica por una diferencia de temperatura en un espacio dado. Aquí la transferencia de masa es igual a una constante que es el coeficiente de difusión por una diferencia de concentración en un espacio dado. Momentum, ¿qué ley es? Entonces, No sé si estoy seguro. Navier-Stokes. Navier-Stokes, bueno, se deriva de las ecuaciones de Navier-Stokes, ya son generalizadas, ¿sí? Que se derivan a partir de la ley que nos rige la transferencia de momentum. Una previa a las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿cuál era? Ahí el señor ese que sí estaba de metiche en todas las cosas, ¿no? Prácticamente en el siglo XIX. La segunda ley de Newton. Bueno, es la ley de Newton, sin embargo, no es la segunda ley, ¿sí? Es la ley de Newton, pero se le conoce como la ley de viscosidad de Newton, ¿verdad? Que nos dice que la transferencia de momentum, ¿sí? O el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad, ahí la constante es viscosidad, por una diferencia en la velocidad en un espacio dado. Entonces, si ustedes observan, las ecuaciones son muy similares. Tenemos transferencia de algo, momentum, energía, masa, aquí en este caso, que lo vamos a denominar como flux, es igual a una constante. En momentum es la viscosidad, en energía es la conductividad térmica. En caso de masa va a ser el coeficiente de difusión o difusividad y que multiplica a una fuerza impulsora. En momentum, esa fuerza impulsora es una diferencia de velocidad o de presión. En energía es una diferencia de temperatura. Y aquí va a ser una diferencia de concentración en un espacio dado, ¿verdad? Una delta T, una L, como le quieran ustedes denominar, como veremos, ¿sí? Esto es lo que nos dice entonces la primera ley de Fick. Hay una segunda ley de Fick de la difusión, pero eso se aplica cuando estamos en estado transitorio. Aquí estamos en un estado estacionario, ¿sí? Tenemos diversos tipos de difusión: difusión ordinaria, difusión térmica, difusión por la presión, difusión forzada, difusión de Knudsen y difusión superficial. A grosso modo, hablando de cada una de ellas, pues por ejemplo, la difusión ordinaria, la fuerza impulsora es un gradiente de concentración. En la difusión térmica, esa diferencia de concentración se va a lograr por un gradiente de temperatura. Por ejemplo, la densidad podríamos considerar que hay es como si fuera una concentración, ¿estamos de acuerdo? Porque la densidad es masa sobre volumen. Si estamos, por ejemplo, en fase gas, ¿qué sucede con la densidad cuando se incrementa la temperatura? ¿En qué fase En estamos? fase gas o en fase líquido, si quieren, también. ¿Qué sucede con la densidad del agua, por ejemplo, cuando se calienta? Disminuye la densidad. Disminuye la densidad. Entonces, si estamos en un punto frío, vamos a considerar una placa fría, ¿verdad? En la parte de abajo, vamos a tener una mayor densidad
el líquido, el agua, va a estar en contacto con esta capa, va a tener una mayor densidad, y en la parte de arriba que tuviéramos una placa caliente. Entonces las películas que están en la parte de arriba del agua tienen una menor densidad. Eso va a provocar un movimiento, así como habíamos hablado de la convección en los fenómenos de transferencia de energía. Aquí eso va a provocar un movimiento, una transferencia de masa. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia de concentración. A eso se refiere de alguna forma la difusión térmica. Difusión por presión es el principio básico en el cual se fundamenta las centrífugas, ¿no? Donde el gradiente de presión pues va a provocar que haya una separación de sólidos que se encuentran en suspensión en un líquido. La difusión forzada pues es esencialmente como lo que hablamos de que podemos agitar una mezcla para que la disolución se hiciera más rápido. Otro ejemplo es aplicación de campos magnéticos, ¿verdad? Con el fin de separar mezclas cargadas eléctricamente o magnetizadas. Algunos de los ejemplos clásicos prácticas que hacían ustedes o que llegaron a hacer en secundaria, en preparatoria, es que mezclaban limadura de hierro con polvo de azufre, por ejemplo, ponían en una hoja de papel y por abajo hacían pasar un imán. Este imán iba a forzar el movimiento de la limadura de hierro. ¿Por qué? Pues por la atracción que tiene el imán hacia las superficies metálicas, ¿sí? Difusión de Knudsen. Esto es específico ya cuando estamos hablando de reacciones químicas, bueno, o no necesariamente de reacciones químicas, pero sí en procesos de absorción en el cual las moléculas de ciertas especies químicas van a viajar a través de los poros de sólidos. Puede ser un catalizador o pudiera ser ahí una membrana polimérica, por decir algo. La difusión superficial ocurre que las moléculas no viajan a través de los poros, pero van viajando a través de las superficies, ¿sí? Imagínense que nosotros fuéramos caminando en el campo, tuviéramos superficies planas, de repente tuviéramos que caminar sobre cerros y todo eso. Más o menos es a lo que se refiere la difusión superficial. El efecto, ¿qué cosa va a suceder con la difusión? Por ejemplo, con la temperatura y con la presión. El coeficiente de difusión o la velocidad con que las moléculas se van a difundir, por ejemplo, pues tienden a ser mayores con la temperatura, ¿sí? Como se habrán dado cuenta ustedes, el café es más fácil disolverlo en agua caliente que en agua fría, ¿sí? Eso lo vemos nosotros así cotidianamente y pues bueno, la presión ejerce pues vamos a decir, es lo contrario. Si aumenta la presión, la difusión va a ser más difícil y por consiguiente el coeficiente de difusión va a disminuir. La difusión, ¿en dónde consideran ustedes que es más fácil? ¿En un líquido o en un gas? En un gas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en un gas? Sus moléculas están... ¿Están qué? ¿Están qué? Ay, ¿cómo? Pues tienen más espacio, ¿no? Exactamente. Están más separadas, por lo tanto, Ajá. pues hay un mayor espacio, un camino más libre, ¿verdad? En el cual las otras moléculas que se están difundiendo, pues puedan viajar. En un líquido, pues están más juntas y no se diga en un sólido, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que la difusión o los coeficientes de difusividad van a ser mayores en un gas que en un líquido y que en un sólido. Y lo podemos ver aquí en esta gráfica, ¿no? Como la difusividad en gases, por ejemplo, por decir un caso, hidrógeno en helio es aproximadamente 0.1 centímetros al cuadrado sobre segundo. En el caso de los líquidos, esta coeficiente de difusión o difusividad andan en el orden de 1 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo. Y no se diga en el caso de los sólidos,
de 1 por 10 a la menos 10 centímetros cuadrados sobre segundo, si fuera un gas, o sea, si fuera el oxígeno, a través del hierro, por decir algo, y si hubiera difusión de las moléculas sólidas entre sí, por ejemplo, aluminio en cobre, esta coeficiente de difusión es de 1 por 10 a la menos 30 centímetros cuadrados sobre segundo, a una cierta temperatura. ¿Dónde o cómo podemos conocer los coeficientes de difusión? Existen muchísimos, innumerables sistemas estudiados ampliamente y reportados, ¿sí? Y entonces existen tablas, ¿sí? Un ejemplo es esto, coeficientes de difusión binaria de mezclas diluidas de gases a una atmósfera. Vamos a tener la difusión, por ejemplo, de aire en acetona. Y también se ha encontrado que el camino opuesto, o sea, la difusión de acetona en aire, viene teniendo exactamente el mismo valor. ¿Sí? Aquí, o sea, es lo mismo. El coeficiente de difusión de aire en acetona es igual al coeficiente de difusión de acetona en aire. Y tenemos este valor, por ejemplo, a 273 Kelvin. Y así tenemos diversos sistemas estudiados para diversas temperaturas y estos valores se encuentran reportados en tablas. Este es un ejemplo nada más. Se tiene aquí el inconveniente de que difícilmente nosotros vamos a trabajar nuestros procesos a la temperatura a la cual se encuentran reportados los datos de difusión. Entonces, pues es necesario establecer ahí algunos procesos, mecanismos, ecuaciones, dicho de manera más simple, mediante el cual nosotros podemos hacer una predicción, una predicción de cuánto valdría este coeficiente de difusión a una temperatura distinta a la que se encuentra reportado en tablas, como lo veremos un poco más adelante. Aquí, por ejemplo, se alcanza a ver en pequeño qué relación maneja así, con la temperatura y con la presión, pero esto lo veremos más adelante. Y observen aquí los valores que tenemos de coeficientes de difusión en gases. Andan en el orden de 1, 2, 3.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. En la siguiente tabla es difusión en líquidos y observen cómo esos andan en el orden de 1, 2, 5, 0.8, pero por 10 a la menos 9. La difusión es más baja. Y no se diga de la difusión de gases o de líquidos o de mismos sólidos en sólidos. Cómo esa difusión se hace más baja, más lenta todavía. ¿Sí? Son datos que se encuentran reportados en tablas y son sistemas que se utilizan cotidianamente. Por ejemplo, la difusión de dióxido de carbono a través de caucho natural, ¿sí? La difusión de oxígeno a través de caucho natural o a través de cualquier otro plástico o material, vamos a decir celofán. A partir de esto, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a predecir en cuánto tiempo se va a desinflar un globo, de esos que nos gusta jugar cuando éramos niños, ¿verdad? Que se inflaban ahí con gas helio y entonces el globo decíamos, que flotaba, ¿verdad? Pero al cabo de 2 o 3 días el globo se desinflaba y pues caía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el helio ha escapado totalmente del globo. Se ha difundido a través del látex del globo y se fue. Y entonces pues ya el globo no flota más. Existen algunos sistemas que también que son de interés, que son importantes y que se han reportado sus datos a distintas temperaturas. Por ejemplo, aquí tenemos la difusión de oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno, monóxido de nitrógeno en aire a distintas temperaturas, ¿sí? En grados en Kelvin, y aquí tendríamos los valores. Lo importante aquí es cómo pueden ustedes observar que el coeficiente de difusión se incrementa conforme se incrementa la temperatura. Hay sistemas que son importantes, por ejemplo, la difusión del vapor, o sea, moléculas de agua en estado gaseoso en aire. ¿Sí? Y entonces existen estos datos reportados en tablas a partir de los cuales se pueden establecer correlaciones o ecuaciones.
como esto que tenemos aquí. ¿Por qué es importante conocer la difusión del vapor de agua en el aire? Esto es importante porque, pues bueno, a partir de esto se pueden predecir comportamientos, vamos a decir, hasta el mismo diseño de las torres de enfriamiento, la carta psicométrica que a ustedes les gusta utilizar, pues parte, o sea, sus principios, pues son estos, ¿verdad? Cómo se va difundiendo el agua en el aire. Entonces, por eso es importante. Asimismo, pues para conocer la calidad de las estructuras, por ejemplo, de cemento, de los edificios, porque pues hay una difusión, ¿verdad?, del agua a través del concreto que va, con el tiempo, pues va dañando las propiedades del concreto. A ver, Bueno, entonces, cómo se pueden hacer el cálculo de los coeficientes de difusión a distintas temperaturas y presiones? Le podemos utilizar la ecuación de Chapman-Enskog, ¿sí? Han de recordar que la viscosidad, una de las correlaciones para determinar viscosidad era la ecuación de Chapman-Enskog. Entonces, asimismo, Chapman y Enskog desarrollaron una ecuación empírica para el cálculo de los coeficientes de difusión. Y el procedimiento es más o menos similar. Aquí, sin embargo, observamos lo siguiente, ¿sí? El coeficiente de difusión, pues depende de manera directa de la temperatura, como habíamos dicho anteriormente. Si incremento la temperatura, se va a incrementar el coeficiente de difusión, y lo podemos ver aquí representado en la ecuación de Chapman-Enskog. Asimismo, habíamos dicho que si se incrementa la presión, disminuye la difusividad, y aquí lo podemos ver, ¿sí? Tenemos estos valores, son correlaciones empíricas. Sigma AB no es otra cosa más que un promedio ponderado de lo que conocemos como el diámetro de colisión, ¿sí? Ahí entonces hay correlaciones para determinar estos valores. Y ahora vamos a tener una integral de colisión, pero para a partir de los parámetros de Lennard-Jones, pero ahora para estimar el coeficiente de difusión. Han de recordar previamente, cuando hacíamos los cálculos de la viscosidad, que teníamos esta función de integral de colisión, pero para viscosidad. Y esto, pues bueno, es una, PM, pues es el peso molecular de A y el peso molecular de B. A partir de los parámetros de Lennard-Jones, aquí, por ejemplo, este es el diámetro promedio de colisión de las moléculas de A y B, pues simple y sencillamente es una media aritmética. Asimismo, teníamos el otro parámetro de Lennard-Jones, epsilon sobre kappa. Se siguen obteniendo de la misma forma, o sea, para cada sustancia hay un valor característico, pero ahora se saca un promedio de esta manera, o sea, es la raíz cuadrada de la multiplicación del parámetro de Lennard-Jones para el gas A y el gas B, ¿sí? Estos parámetros se encuentran dados en tablas para distintos gases, y si no, es posible determinarlos a partir de estas correlaciones, ya sea en función del punto crítico, que es lo que se utiliza principalmente de acá, o bien este otro donde tenemos datos de temperatura y presión crítica. Entonces, pues va a ser necesario de que por ahí desempolven las tablas de propiedades físicas de las sustancias puras para para poder determinar las condiciones críticas, ¿no?, de los diversos compuestos. Es importante aquí remarcar que las unidades en las cuales se debe trabajar, porque así están dadas las correlaciones, el volumen en centímetros cúbicos sobre mol, la presión en bar, la temperatura en Kelvin y el diámetro de colisión en Armstrong. Bueno, y una vez que se tiene este valor de kappa por temperatura sobre epsilon AB, a partir de la función integral de colisión, que son estos datos de aquí, se puede calcular o estimar el valor de la función integral de colisión para la viscosidad. Difícilmente se da el valor así directo, ¿verdad? Y entonces es necesario interpolar. Nuevamente tendrán que recordar cómo se lleva a cabo la interpolación.
Otra correlación empírica para estimar los coeficientes de difusión en gases es la ecuación de Bruchau, modificada de Bruchau para gases polares. Gas polar. ¿Qué es un compuesto polar? ¿Alguien me puede decir? O ejemplos, si no me pueden definir un compuesto polar. ¿Qué sustancias o compuestos químicos son polares? Pues si mi orgánica química, Ajá. la sal. La sal, muy bien, pero aquí para gases, la sal, pues difícilmente llegaremos a tenerlo en estado gaseoso. Bueno, pero es la unión de los compuestos positivo y negativo. Ajá, pero a ver un ejemplo de un gas polar. Pues el agua es un gas polar, ¿sí? El vapor de agua. Otro, pues los alcoholes serían gases polares, ¿no? El etanol en fase gaseosa tendría polaridad. ¿Quién, perdón? Amoníaco. Amoníaco podría ser otro gas polar. Fenol. Y así, etanol, está bien. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso, pues se utiliza esta ecuación. Sí, se puede utilizar esta ecuación y es característica para gases polares. ¿Sí? Donde tenemos aquí estos valores, pero hay que determinar estas correlaciones. O sea, hay que hacerle una modificación a los valores que tenemos de la función del diámetro de colisión y épsilon sobre kappa a través de un momento dipolar, ¿sí? Esto puede ser reportado en tablas, por ejemplo, en esta tabla que tenemos para algunos compuestos, ¿sí? Por ejemplo, aquí algo característico, el benceno, que es un compuesto no polar, ¿cómo se llama? Su momento dipolar es igual a 0, ¿sí? No se tendría que modificar y nos quedaría exactamente tal cual el valor de épsilon sobre kappa, si es que lo logran observar aquí. Lo mismo sucedería para pues estos valores de acá, ¿no? Donde se tendría el diámetro de colisión. Pero pues los compuestos que tienen polaridad, pues así se van incrementando. Otro que no tiene polaridad es el tetracluro de carbono. El etanol es altamente polar, bueno, comparado con los demás, y el agua, ¿no? Aquí podemos observar estas cuestiones. Otra alternativa para determinar el coeficiente de difusión en fase gaseosa es el método de Fuller. Este método se recomienda a mezcla de gases no polares o una combinación polar-no polar, ¿sí? En este caso, sin embargo, el coeficiente, para hacer el cálculo del coeficiente de difusión, es importante hacer notar que la presión debe estar dado en atmósferas. La temperatura, pues, quedaría en Kelvin. Esto de aquí, ¿qué es? Ahorita vamos a ver qué sería. Son volúmenes molares, ¿sí? De difusión para algunas moléculas simples, bueno, en realidad, en general. Y si no tenemos el valor de esos volúmenes molares que vemos acá, pues se puede predecir, se puede calcular a partir de estas tablas, ¿sí? Con contribución de grupos para volúmenes molares de difusión. Sería, por ejemplo, átomos de carbono, de flúor, de azufre y su contribución correspondiente. Entonces ahí se va sumando. Se iría sumando pues cada una de la contribución de cada uno de los elementos que integran a un compuesto. Por ejemplo, el CO2 sería carbono, que es 15.9, más 6.11 y nos daría un valor aproximado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el CO se dice aquí que es 18, pero aquí si yo sumo 15.9 más 6.11, pues me va a dar un valor pues un poco mayor. A final de cuentas, pues esto simple y sencillamente es para hacer una predicción si es que no se encuentra el otro valor reportado en tablas. Otro método para hacer la estimación de los coeficientes de difusión en fase gaseosa es el método de Wilkie-Lee modificado, o la modificación del método de Wilkie-Lee modificado del método de Hirschfelder, Beer and Spotts. Nuevamente son ecuaciones pues un tanto complejas,
debemos de tener cuidado con con los paréntesis, con las unidades. Otra vez utiliza los parámetros de Lennard-Jones, que es el diámetro de colisión, por ejemplo, ¿sí? Aquí, sin embargo, es importante hacer notar lo siguiente. En esta ecuación, donde tenemos temperatura, que es en esta parte, debe estar sustituida en Kelvin, y la presión, observen que en este caso debe estar en pascales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el método de Bruchau, la presión estaba dado en atmósferas, en el método de Chapman-Enskog estaba dado en bar, ¿sí? Entonces debemos de poner especial atención en qué unidades se va a sustituir la presión. La temperatura, pues siempre se va a sustituir en Kelvin. Aquí en este caso, la función esta que tenemos aquí se calcula o se determina a partir de gráficas, donde tenemos que determinar la función kt sobre epsilon, que es la raíz cuadrada de estos términos multiplicados por la temperatura. Cuando les había comentado cuando vimos las tablas de valores reportados de que había bueno, por lo general, pues no vamos a trabajar nuestros sistemas a la temperatura en la cual se encuentra reportado la tabla. Hay que hacer pues unas modificaciones, ¿verdad? Ahí del valor del coeficiente de difusión. Y una de esas modificaciones puede ser a través de la extrapolación de Hirschfelder. Aquí nos dice que es válida para presiones bajas. Puedo yo tener el dato del coeficiente de difusión, vamos a decir, en el punto 1, a una temperatura y presión de referencia, que es el de la tabla. Generalmente es 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Pero si yo necesito conocer ese coeficiente de difusión a una presión y temperatura distinta, pues a partir de esta correlación puedo hacer una predicción, ¿sí? En algunos casos, pues bueno, también se recomienda el factor de la función integral de colisión a ambas temperaturas para tener un mejor ajuste, si es que esta diferencia de temperatura fuera muy grande. En fase líquida, pues también existen diversas correlaciones, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es la ecuación de Stokes-Einstein modificada. Pero otra cuestión importante aquí a considerar. Los coeficientes de difusión en fase líquida, al igual que la viscosidad, las predicciones de viscosidad en fase líquida no son tan adecuadas, no son tan buenas como en fase gaseosa. Son aproximaciones y pues bueno, en este caso la ecuación de Stokes-Einstein modificada se considera para soluciones diluidas, ¿sí? Y entonces depende de algunas cuestiones, depende por ejemplo de la viscosidad y depende del volumen molar del soluto. Son datos que de cualquier forma pues se obtienen a partir de tablas. La correlación de Wilkie-Chang también se puede obtener, depende del volumen molar, de la temperatura y de un parámetro de asociación, que son valores, vamos a decir, de alguna forma establecidos, ¿sí? Nuevamente, esto es para soluciones diluidas. Entonces, este parámetro phi, que es un parámetro de asociación, se refiere específicamente al solvente. Valdría 2.6 si el solvente es agua, 1.9 si es metanol, 1.5 para el etanol, y para compuestos o solventes polares como el benceno, éter, heptano y otro tipo de solventes polares, esto sería igual a 1, ¿sí? Entonces, si observan, esto básicamente es un parámetro de corrección por la polaridad del solvente. Existen algunas correlaciones para determinar la difusión de solutos biológicos en líquidos, como podría ser este caso, ¿sí? Es importante pues para sistemas ahí biotecnológicos, por decir algo, para ver cómo viajan ciertas especies, ciertas moléculas a través de un gel de agar, por mencionar otras cuestiones. Entonces, bueno, y esos valores pues también están reportados en tablas, como podemos ver aquí este caso, ¿no? Donde tenemos solutos
el gel que les comentaba que pudiera ser gelatina o pudiera ser agar, y solutos, diversos tipos de solutos, como la sacarosa, la urea, metanol y así sucesivamente. Vemos que este coeficiente de difusión va a depender, por una parte, del porcentaje en peso del gel en la solución, va a depender de la temperatura, pudiera variar con la temperatura, aunque aquí, bueno, aquí en este caso, a excepción de este último de acá, es a la misma temperatura de 278 o de 5 grados Kelvin, con excepción de estos, o sea, algunas pocas cuestiones, y se tiene el coeficiente de difusión para sistemas de solutos biológicos en líquidos. ¿De acuerdo? Sé si tengan alguna pregunta o duda, comentario.